Saludos, estimados televidentes, bienvenidos a su programa El Museo en Casa, donde, como siempre, seguimos los caminos de la historia, la cultura y el patrimonio a través de documentos, colecciones y objetos que se atesoran para el deleite de la sociedad en nuestros museos. Hoy tengo sobre la mesa un espadín, un tipo de espada que perteneció al capitán del ejército español Federico de Capdevila y Miñoso, quien tuvo una importante labor como abogado defensor de los estudiantes de medicina aquel fatídico 27 de noviembre de 1871. Sobre este objeto, sus valores patrimoniales, estaremos hablando en el programa de hoy. Acompáñenos. El siglo XIX y el inicio de las guerras de independencia el 10 de octubre de 1868 trajo un nuevo elemento al escenario político de la Cuba colonial. El deseo de la independencia, impulsado por Carlos Manuel de Céspedes y aquellos valiosos oficiales y soldados que comenzaron la gesta de independencia. Precisamente el avance de la guerra en el oriente del país, sobre todo, complejizó las condiciones sociales y políticas en toda la isla. La Habana, aunque no era un escenario directo de la guerra, también tuvo un reflejo de todos estos acontecimientos. Precisamente en 1871 estaba Máximo Gómez en una campaña exitosa por Guantánamo. Era un momento de la guerra en que había prendido la llama de la independencia y España se debatía en cómo frenar y en cómo hacer en la opinión pública que la guerra no tenía mayores consecuencias y que incluso no se trataba de un movimiento independentista, sino una especie de rebelión, una especie de guerra civil de desafectos a la corona. En este contexto de la guerra de independencia, en La Habana van a crearse los cuerpos de voluntarios que iban a tener un papel muy importante para la respuesta de la provincia en envío de tropas hacia las zonas de contienda, pero también en toda una página infame en los voluntarios a llevar a un extremo la intolerancia y llevar a cabo uno de los hechos más terribles, que sería aquel que llevó al fusilamiento injusto de 8 estudiantes de medicina que estudiaban en La Habana y que provocó una gran repulsa inmediatamente en Cuba y en el mundo por el hecho tan injusto que se había cometido. La historia de aquel fatídico 27 de noviembre, donde los cuerpos de voluntarios obligaron prácticamente al gobierno español en la isla, obligaron al mismo gobernador y al mismo general Crespo, quien se desempeñaba como segundo cabo, a que el juicio estuviera totalmente amañado, un juicio injusto que llevó a esa condena de 45 estudiantes de medicina, de ellos 8 a pena de muerte, por haber profanado supuestamente la tumba del integrista y periodista español Gonzalo de Castañón. En esta página tan oscura en que se mezclaron elementos de corrupción, se mezcló la infamia, se mezcló un sentimiento anticubano de odio extremo, hubo un defensor de los estudiantes de medicina, el capitán Federico de Capdevila, joven también, tendría 27 años cuando hizo su alegato en la primera vista que tuvo el juicio contra los estudiantes de medicina. Las palabras de Federico de Capdevila son palabras de aliento, incluso palabras también de piedad, pidiendo consideración a los niños, porque hay que decir así, los estudiantes de medicina condenados eran apenas unos niños y estaban siendo juzgados por un hecho que, si nos regimos por el Código Penal español imperante en Cuba, no llevaba para nada la pena de muerte y mucho menos la cárcel. Sin embargo, Federico de Capdevila trata de luchar contra este sentimiento de odio, de anticubano que se está manifestando
hace un alegato de defensa magnífico, profundo, y piensa, incluso está confiado que gracias a ese alegato podía lograr demostrar la inocencia de los estudiantes. Desgraciadamente, nada más ajeno a la realidad. Durante el juicio está registrado que varios voluntarios, incluso molestos con las palabras de sentido común, de raciocinio, que Capdevila trataba de imprimirle aquel funesto día del juicio, aquel funesto día de que se celebraba en su sumarísimo hecho de consejo militar, hubo que responder incluso a ofensas de los voluntarios que amenazaron contra su vida, que atentaron contra su vida, y llevó al mismo Capdevila a casi sacar su espada y retar a aquel que quisiera horadar su honor y sus principios. Federico de Capdevila no estuvo después en el dictamen final. Cuando se enteró que aquellos sucesos terminarían con la pena de muerte de sus defendidos, totalmente fuera de sí, totalmente dolido con esa decisión que había tomado esa corte militar, rompe su espada y manifiesta públicamente su repulsa y cómo esa acción tan vil estaba en contra de los principios del ejército español. Precisamente como un hecho simbólico de restauración a la figura de Capdevila sería la entrega de este espadín, que fue mandado a hacer expresamente por colecta pública, y en su empuñadura en oro se hizo grabar el reconocimiento a Federico de Capdevila, reza la leyenda que se puede ver en la cazoleta. A Federico de Capdevila, héroe del 27 de noviembre de 1871. Es una especie de reconocimiento simbólico a aquel militar de honor que rompió su espada porque consideró que era totalmente una infamia los hechos que se habían cometido contra los estudiantes de medicina. Uno de los grandes defensores de los estudiantes de medicina, que también estuvo encausado, aunque no a pena de muerte, pero sí sufrió cárcel, fue Fermín Valdés Domínguez, amigo de Martí, que se convertiría en uno de los grandes defensores de la memoria y del legado de los estudiantes en su libro El 27 de noviembre de 1871, donde hace una defensa total de los estudiantes y de la inocencia de los estudiantes de medicina, y en varios pasajes de este importante documento, los cuales tenemos atesorados en nuestra biblioteca histórica de la Oficina del Historiador, uno de los ejemplares, tenemos entonces el juicio tan valioso que él hace de Federico de Capdevila como el gran defensor, como el militar pundoloroso, como el militar ético que hizo todo lo posible por lograr la inocencia de aquellos pobres estudiantes. Va a unirse también los esfuerzos que él va a hacer por promover que en el cementerio de Colón pudieran estar finalmente los estudiantes reunidos en un panteón simbólico que se mantiene en la actualidad. También abogaría porque se hiciera histórico el lugar en la explanada de la Punta donde fueron terriblemente fusilados los estudiantes de medicina, lograra convertirse en un importante lugar de culto. Mucho de su trabajo va a ser heredado por la Oficina del Historiador en ese sentido, pues la colocación de una tarja en 1937 en la acera del Louvre, donde, según se recoge la tradición, Nicolás Estebanes, aquel militar canario también de honor, demostró su posición ante la injusticia cuando se enteró del fusilamiento de los estudiantes de medicina y rompió completamente con el ejército español. Allí, a la acera del Louvre, y cada 27 de noviembre, durante muchos años, cuando ha ido a la oficina a rendir tributo a esos estudiantes de medicina y a la memoria de personas como Nicolás Estebanes y también como Federico de Capdevila, que pasarán a la historia de los únicos momentos y recuerdos de justicia y de paz que se encontró en los fatídicos hechos de aquel 27 de noviembre de 1871. Los invitamos una vez más
a unirse a ese viaje espiritual por el patrimonio histórico-cultural cubano, donde se puede vivir la historia e incluso ser parte de ella. Gracias por dejarnos entrar al museo en su casa.